Buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación y felicitar a los organizadores por la iniciativa de estas jornadas. Bueno, para comenzar con el panel número 5, en primer lugar disertará el doctor Mario Caputo con relación a los delitos de lesa humanidad. El doctor es especialista en Derecho Penal de la UBA, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de Chile, juez de la Cámara Penal de Quilmes, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, expresidente de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, profesor de grado y de posgrado en materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Morón, Universidad Católica de La Plata y Universidad del Este. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Es realmente un placer, un gusto poder estar con ustedes y muchísimas gracias desde ya a los organizadores por este honor que me han dado de poder participar en estas jornadas. Bueno, hoy estamos conmemorando los 100 años del Código Penal. Cuando nuestros codificadores lo dieron a luz muy difícilmente, se les pudo pasar por sus cabezas, aún en un mundo violento, que este tipo de delitos, y hablo de los delitos de lesa humanidad, iban a ser el desafío del penalismo del siglo XX. Todavía no había llegado la brutal Segunda Guerra Mundial, ni tampoco la feroz dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país. Muy lejos estaban de pensar en delitos tales como la desaparición forzada de personas, que marcaron tan a fuego nuestra historia. Es así, por ejemplo, que el crimen de genocidio recién fue establecido en el derecho internacional en virtud de la Convención para su sanción y prevención en 1948. Por eso, si pensamos en los próximos años, codificar estos delitos es un desafío a cumplir. Entiendo, de acuerdo con el profesor Sanzinetti, que las lesiones a los derechos humanos por sistemas estatales dictatoriales o de otra clase de criminalidad gubernamental carecen aún de una teoría general para su tratamiento, y en que su elaboración llevará varias generaciones. ¿Cómo enfrentar el llamado por Kant mal radical? Hannah Arendt ha afirmado que somos incapaces de perdonar a aquellos que no podemos castigar, e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable. En su concepción, el mal radical no puede ser castigado ni perdonado, y por lo tanto trasciende el reino del humano y destruye nuestras potencialidades. Pero, ¿cómo hacemos para sostener el bien justicia ante hechos tan aberrantes? Nunca antes de la Segunda Guerra Mundial la humanidad había enfrentado un poder autoritario que combinara la voluntad de conquistar el mundo con una doctrina de exterminio tan terrible. Eso hizo que desde el sector de los aliados se pensara en que la posibilidad de enjuiciar a alguno de los criminales era objetable, porque la culpa era tan pronunciada que se encontraba más allá de todo proceso judicial. Ante tal conclusión, pensaron en aplicar ejecuciones sumarias. Ante ello, y ante tal solución tan compleja, se decidió realizar un tipo de justicia retroactiva por un tribunal formado por jueces de las potencias intervinientes, y en la ciudad de Nuremberg, en forma simbólica, dado que allí se habían dictado las leyes antisemitas. Ante las críticas por la aplicación retroactiva de la ley y que el juzgamiento no se realizara ante el juez natural, el fiscal Jackson expresó en su alegato: desafortunadamente, la naturaleza de estos crímenes es tal que tanto la acusación como la sentencia deben ser realizadas por naciones victoriosas sobre enemigos vencidos. Si estos hombres son los primeros líderes que son acusados en nombre de la ley, también son los primeros en tener la posibilidad de defender sus vidas en nombre de la ley. En el mismo modelo que Nuremberg, muchos años después fueron creados el Tribunal de las Naciones Unidas para los Delitos de Guerra en la Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Obviamente, el juicio de Nuremberg y otros por el estilo violaron los principios básicos que conocemos del derecho penal. Pero la pregunta ¿era mejor la impunidad? ¿Era mejor las ejecuciones sumarias? Sin duda que no. Y esto fue un esbozo, estos juicios fueron un esbozo de lo que sería muchos años después una conclusión mucho más útil y acertada. El reconocimiento que desde el derecho internacional
se afirme el derecho de la comunidad mundial de castigar las violaciones de derechos humanos en un foro internacional. Lo cierto es que desde el derecho penal nacional o internacional tenemos que hacernos cargo de esto. No podemos dejar de pensar en el valor justicia pese a que los tiempos sean sombríos, ni tampoco aceptar la imposibilidad de juzgar a los genocidas. Sin embargo, para los gobiernos democráticos esto es muy difícil. Apenas asumen, es muy complejo. Y por eso a veces no alcanzaba la aplicación del derecho penal ordinario. Y el derecho internacional tuvo que salir al auxilio. Durante mucho tiempo, con anterioridad al avance de las normativas internacionales que intentan asegurar juzgamientos, se pensó en alguna forma de justicia retroactiva. Pero bueno. En nuestro país el camino no fue fácil, ni recto, sino fue bastante zigzagueante. El histórico juicio a las juntas, del que hoy podemos verlo recreado en los cines, y por el cual se dictaron condenas a varios de los máximos responsables de la dictadura militar, fue un hito. Y también fue muy importante que en 1985, a poco tiempo del fin de la dictadura, se pudiera realizar este juicio. Lo común es que tal juzgamiento no pueda ser posible dentro del país que sufriera los horrores. De hecho, uno de los motivos por los cuales se crea la Corte Penal Internacional ha sido esta imposibilidad. En los objetivos de la Corte Penal Internacional se detalló que estimulará a los estados para que investiguen y enjuicien los crímenes graves que cometan sus habitantes en su territorio, ya que si se abstienen de hacerlo, la Corte Penal Internacional estará allí para ejercer su jurisdicción. En nuestro país se pudo hacer. Bueno, tal es así que el 17 de julio de 1998 en Roma, 160 países decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Muchos sintieron que este acuerdo tenía tanta importancia como la misma aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Kofi Annan, que en ese momento era secretario general, la consideró como un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley. La Corte se ocupa de los crímenes más graves que cometen los individuos: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Se especifican en el estatuto, se definen cuidadosamente para evitar ambigüedad o vaguedad. Hace así que los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid. El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente que se realicen en tiempo de paz o de guerra. Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las Convenciones de Ginebra, de 1949, y a otras violaciones graves que se enumeran en el Estatuto, cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales. Pero volvamos a nuestro país. Lamentablemente, luego de un inicio democrático promisorio, en el cual los juicios fueron una realidad, parecían ser posibles, comenzó un periodo caracterizado por la impunidad y el olvido. Con la aprobación por parte del Congreso Nacional de las tristes leyes de punto final y de obediencia debida, años 86 y 87, a los que siguieron durante el año 89 y 90 la firma de los decretos presidenciales de indulto. Tanto las leyes de impunidad como los indultos fueron avalados por aquella Corte Suprema de Justicia en forma mayoritaria. La tesitura de dar vuelta a la página fue lo que prosperó, y el estandarte pasó a ser el despliegue de políticas públicas de reparación económica. Parecía que con dinero todo se solucionaba, pero la verdad que no es así. Esta política comenzó a verse amenazada por el proceso llevado a cabo por la Audiencia Nacional de Madrid en 1998, en la que se dispuso la captura de medio centenar de represores argentinos. Todo por crímenes de lesa humanidad. Los juicios en otros países, por ejemplo España, Francia, Italia, entre otros, por aplicación del principio de jurisdicción universal y de nacionalidad pasiva, socavaron este modelo de impunidad. En ese momento se promovieron también, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1997, los juicios de la verdad. Luego de esta etapa, allá por el 2001, un juzgado federal de Buenos Aires reabrió una investigación penal por delitos cometidos durante la dictadura. Declaró inconstitucionales por primera vez las leyes de obediencia debida y punto final.
Fue confirmado esto por la Sala 2 de la Cámara Federal en 2003 y en el 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Simón, que se fundó sobre la base del fallo Barrios Altos de la Corte Interamericana y se complementó con el fallo Riveros, donde la Corte dispuso la anulación de los indultos. Se puso en marcha en ese momento una política de Estado en sentido opuesto, en búsqueda de verdad, justicia y reparación moral y material de todos los crímenes de Estado, que con la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue posible. El caso argentino se caracterizó por poner en un lugar importante el valor justicia, juicio y castigo a todos los culpables, desde la cúspide hasta la base. El avance permitió no solo la posibilidad de obtener justicia, sino altos niveles de verdad y reparación moral para las víctimas. Tras una mirada por las respuestas dadas en diferentes países, vamos a hacer una mirada en general, ¿no?, en los que se han cometido estos delitos, se advierte que hay varias vías de confrontación jurídico-penal con el pasado. Algunos optaron por la reparación del daño, desde la rehabilitación a la indemnización. Esta fue la modalidad aceptada por nuestro país en las épocas de impunidad, y las reparaciones económicas las usadas en estos casos. Otros por un sistema de verdad y reconciliación, como en Sudáfrica, priorizaron la verdad a cambio de impunidad. Tampoco fue el modelo de nuestro país. La CONADEP no tuvo esas características, no hubo oferta de impunidad a cambio de información. Tampoco tal posibilidad prosperó en nuestro país. Y poco a poco las investigaciones judiciales, con ellas se fue obteniendo justicia, verdad, y sin conmover ningún valor. Se fue avanzando en el conocimiento de los campos de detención, en sus modalidades, su funcionamiento interno, se dieron a luz los fusilamientos, las torturas, los vuelos de la muerte, y con el trabajo incansable de las abuelas de Plaza de Mayo se han ido recuperando los nietos. Hoy 130, a quienes se les había privado de su identidad. La propia lógica de las investigaciones judiciales aportó en la búsqueda de la verdad. Como muestra, vale mencionar que la CONADEP había contabilizado 380 centros clandestinos de detención, y hoy el número contabilizado es de 760. Los juicios permitieron la consolidación de la verdad y la memoria. Entiendo que se ha optado por el camino correcto, y descarto lo que fue en algunos países la búsqueda de la verdad a cambio de impunidad. Algunos pusieron la cuestión fundamental en la memoria, por ejemplo, los países europeos. Otros, como Uruguay y Brasil, cerraron la posibilidad de enjuiciamiento a los represores. Sus tribunales superiores conservadores no aplicaron Barrios Altos. Se optó por la prescripción, sin abordar la idea de que los delitos cometidos por el terrorismo de Estado se encuentran abarcados por el derecho natural, y de ahí la imprescriptibilidad. Incluso estos países fueron condenados por estas políticas, por la Corte Interamericana, Uruguay en el caso Hellman, 2011, Brasil en el caso Herzog, 2018. Otros como el nuestro priorizaron los juicios, con diferentes posicionamientos, algunos en lo simbólico, con poco juzgamiento, como en nuestro país, que ha avanzado con un criterio firme de enjuiciamiento, con gran cantidad de juicios y penas acordes a los hechos consumados. Creo que es importante también destacar la interacción entre la sociedad, y esto ya también se volviendo a nuestro país, entre la sociedad civil a partir de la activa participación de los organismos de derechos humanos y las instituciones del Estado. Los juicios no tienen por función exclusiva dar respuesta a la sociedad civil, representada por los organismos de derechos humanos de juicio y castigo, lo que sería una mirada solamente retributivista, sino también la de reparación de las víctimas, y como una vía que aporte al psiquismo la posibilidad de cicatrización. En lo que hace a la reconciliación, que es otra forma de abordar este tipo de delitos, entiendo que se asemeja con el perdón, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, que en el caso argentino no ocurrió. Muy por el contrario, los perpetradores, salvo casos excepcionales, no han aportado ninguna información del destino de los desaparecidos, ni tampoco de los niños apropiados. No han demostrado subjetivización del daño causado. Como muestra se pueden tomar los juicios de la verdad, que realmente eran juicios hasta ese momento no punibles. Sin embargo, ahí tampoco aportaban la búsqueda de la verdad. Los procesos en nuestro país, y ahí vamos a abordar la importancia que han tenido estos 100 años, ¿no?, se caracterizaron por el respeto a las garantías penales y procesales que asisten a los imputados,
Los jueces y fiscales intervinientes han sido los asignados conforme a los mecanismos constitucionales. No hubo tribunales ad hoc, como puede ser Nuremberg, ni comisiones especiales, y los delitos y las escalas penales fueron las existentes al momento de los hechos. De ahí la imposibilidad de condenar por delito de desaparición forzada de personas, que fue recién incorporado en el 2011. Recientemente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura informó que ya son 1.068 los militares y policías condenados por crímenes de este tipo. 14 causas están en juicio actualmente, 63 aguardan la realización del debate. 725 personas se encuentran detenidas, la mayoría con prisión domiciliaria. Hoy podemos decir ya con claridad que esa teoría general que hablé al principio, que iba a tomar mucho tiempo, de algún modo se está empezando a estructurarla, estamos pudiendo empezar a pensar y para que hablar todos en un mismo idioma. Y es así que, por ejemplo, si vamos estructurando desde un nivel lógico, tenemos que decir, y ahí voy a aportar algunos fallos de la Corte Interamericana, que los crímenes de lesa humanidad son considerados graves violaciones a los derechos humanos por su extrema gravedad y por la intervención en ellos de las autoridades estatales o por su incapacidad para reprimirlos. El derecho a la memoria, verdad y justicia frente a toda violación grave de derechos humanos, entre ellos los crímenes de lesa humanidad, así como la consecuente obligación estatal de investigar, juzgar, sancionar y reparar estas violaciones, se encuentra plasmada en la Constitución Nacional y en todos los pactos de derechos humanos. Claramente, la Convención, el Pacto Internacional, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Bueno, ahí tenemos un primer punto en el cual pensar. Esto, si seguimos, podemos decir que para garantizar los derechos estipulados en los distintos tratados internacionales, el Estado debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables, utilizando para ello todos los medios legales disponibles. Esto conforme Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez versus Honduras. Estos principios y estándares también determinan que los casos de graves violaciones a los derechos humanos, y específicamente los crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, de modo que el Estado no puede alegar en estos casos disposiciones de derecho internos, tales como la amnistía, la prescripción, la caducidad de la pretensión punitiva o el establecimiento de eximentes de reproche penal para eludir el deber de investigar y sancionar a los responsables. Bueno, esto, Barrios Altos versus Perú, 2001, todo Corte Interamericana, lógicamente, ¿no? Almonacid Arellano versus Chile, Hellman versus Uruguay, 2011. A su vez, los compromisos del Estado dirigidos a asegurar justicia por las graves violaciones a los derechos humanos exigen que las políticas y acciones que se emprendan se centren en los derechos de las víctimas, a la tutela judicial efectiva, en los recursos y las reparaciones. La Corte Interamericana ha señalado que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en búsqueda de una debida reparación. Niños de la calle versus Guatemala. Corte Interamericana, 1999. En algún punto la Corte ha dado claridad a los diferentes estándares que debemos seguir. Poco a poco podemos decir que se han aclarado temas. Nuestra Corte también los ha avalado y lo ha tomado. En lo que hace una posible y futura codificación, también creo que estamos todos de acuerdo. De hecho, los últimos dos anteproyectos, queda claro que estos delitos deben ser tipificados y deben ser tipificados como los más graves de nuestro Código Penal. De hecho, el delito de genocidio, el concepto que proporciona el derecho internacional, impone mínimamente que la sanción de este delito, pero los estados pueden ampliar la tipicidad conforme a su ejercicio de soberanía, lo que no pueden ir menos que el derecho internacional. Y por ende la pena prevista para estos delitos tiene que ser la más grave. El delito de desaparición forzada de personas, que ya lo tenemos en el 2011, debe ser incorporado también a esta codificación en este título. En definitiva, creo que los penalistas, estamos hablando de los 100 años del Código Penal, que los penalistas argentinos tenemos que estar orgullosos de la respuesta dada. A veces estamos muy acostumbrados a ver la mitad
del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno. Y es importantísimo que nos demos cuenta que en el mundo estos delitos no han podido ser juzgados por los tribunales locales, en líneas generales. Y en nuestro país se pudo. En nuestro país costó, pero se pudo. Y no se resignó el valor justicia en pos de obtener verdad, reparación o memoria. La obtención de justicia ha traído verdad, trajo reparación moral y trajo una construcción de la memoria ya como una política de Estado. Los juicios de lesa humanidad se afirmaron y están más allá de cualquier coyuntura política. Son parte de la consolidación del Estado de Derecho en Argentina. El caso argentino ganó prestigio, consideración en el mundo, y es sin dudas un gran logro que debe ser tenido en cuenta en este marco conmemorativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su disertación. A continuación, escucharemos a la doctora Sunilda Nirenpeyer. Ella disertará respecto del delito de trata de personas. La doctora es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Morón, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral, cuenta con una maestría en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires, diplomatura en Género y Trata, diplomado latinoamericano Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas, como una de las expresiones políticas y derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es jueza federal con competencia electoral de resistencia, profesora de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Chaco Austral, profesora a cargo de distintas materias en la UEGP de Olindo Felipe Vitel de la provincia de Chaco, directora de diversas diplomaturas dictadas por la Universidad Nacional de Chaco en materia federal. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas La trata de personas y la responsabilidad del Estado de garantizar la dignidad como imperativo de justicia, y también Trata de personas, perspectiva de género, fines de explotación, legislación y jurisprudencia. Les fue conferido distintos reconocimientos, entre ellos uno a la Mujer del Año por su trabajo en la lucha contra la trata de personas y al servicio de la mujer y la sociedad por Rotary Internacional, Presidencia Roque Sáenz Peña. Doctora, ¿la escuchamos? Muchísimas gracias, Analía. La verdad que muy largo fue la presentación. Solamente tendrías que haber dicho que soy jueza federal. Bueno, muchas gracias igual. Y muchas gracias también a los los promotores y organizadores de esta jornada. Gracias por darme la posibilidad de participar en un panel con tantas personas destacadas. Yo, como bien dijiste, voy a hablar de trata de personas, para comenzar diciendo de que también es una grave violación a los derechos humanos, y es a la vez una de las formas más extremas de violencia, y especialmente contra las mujeres, que se ve propiciada por distintos factores, entre los cuales están la corrupción, las culturas, las asimetrías sociales, económicas, y también la globalización. Este intercambio afortunado, por una parte, y que ayuda al crecimiento, al multiculturalismo, para el caso de la trata de personas, que entraña la potencial o la efectiva explotación en distintas formas, la globalización es un fenómeno adverso porque crea condiciones de mayor vulnerabilidad a sectores ya desfavorecidos y facilita la comunicación con los tratantes, más aún teniendo presente el avance tecnológico que posibilita la clandestinidad. Los factores que posibilitan la trata, como dije antes, en los primeros que debemos ocuparnos, creo yo, entre los factores, es la cultura y la falta de acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales, que son, a mi criterio, los más determinantes. Las violaciones de los derechos humanos son tanto causa como consecuencia de la pobreza. Y la pobreza no es solo la ausencia de bienes materiales, sino también de bienes físicos, sociales, la salud, la falta de acceso al crédito, la ausencia de miedo, la ausencia de violencia, la integración social, la identidad cultural, la capacidad también para vivir con dignidad, ¿no? Y sin discriminación. La cultura machista o androcéntrica es el otro factor que fuertemente la sostiene.
porque ha creado relaciones asimétricas de poder determinadas por el género, colocando a las mujeres y otras diversidades sexogenéricas en una situación de mayor vulnerabilidad y estableciendo prácticas, estereotipos, presunciones que posibilitan un mayor sometimiento y discriminación en relación a estas. Y en este contexto, la trata de personas encuentra terreno fértil para su crecimiento, porque la captación de personas en estas situaciones desventajosas, bajo cualquier modalidad para ser explotadas, es una tarea facilitada en este escenario. Que, en definitiva, ¿qué es la trata de personas? Es un proceso o distintas acciones llevadas a cabo con la finalidad de explotar a otras personas bajo distintas modalidades, las cuales se entrañan en definitiva una forma de esclavitud o de servidumbre o de sometimiento, porque en todos los casos el consentimiento no es valorable o está ausente. Estas acciones pueden ser la facilitación o promoción de la explotación de la prostitución ajena u otra forma de servicios sexuales, el sometimiento a trabajos forzosos, la servidumbre, el matrimonio forzado, facilitación o promoción de la pornografía infantil o el comercio de órganos y tejidos humanos. Se encuentra también entre los delitos contra la libertad, y en este sentido me parece importante hacer mención a este aspecto, porque si conocemos cuál es el bien jurídico que se pretende proteger, será más fácil entonces desentrañar si el caso se identifica con el tipo penal de trata de personas. Para la ley 26.842, que es la última ley de trata, el bien jurídico es la libertad, específicamente la libertad de autodeterminación o de decisión o de elección del sujeto pasivo, más allá de la finalidad que el proceso persigue, ¿no? De la explotación en sí misma. Es aprovecharse indebidamente de ese grave estado de afectación interna, dice Taza, ¿no? En que se encuentran o es colocada la víctima, en lo que atañe a la concreta posibilidad o capacidad de adoptar una decisión conforme a su propia determinación o al libre albedrío, conforme a la situación en que la puso el sujeto activo o por las condiciones o condicionantes preexistentes. Justamente por eso se eliminó el consentimiento de la víctima mayor de edad a partir del año 2012 para los casos de tratas con fines de explotación sexual, ya que en el caso de los demás, en los otros casos, es decir, servidumbre, sometimiento, trabajo forzoso, ya se presume que la voluntad no existe, ¿no? Pero, bueno, en estos casos se eliminó porque para el legislador la víctima no tiene la posibilidad concreta ni razonada que someterse al abuso, ¿no? Tal como lo describen los trabajos preparatorios del protocolo, porque las víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad, de diferencia de poder en relación al explotador, y son tratadas como objetos comerciables o intercambiables. Y esta situación, que no estaba en la ley anterior, ya que solo había trata de personas mayores de edad, en la ley 26.464, si el consentimiento de la víctima estaba ausente o viciado, vino de la mano con múltiples discusiones, tanto en el Congreso como también hoy entre quienes interpretan la norma. Se sostiene que quitarle la posibilidad a la persona mayor de decidir sobre sus acciones es dejar de proteger su libertad o su dignidad, reconocida a toda persona como parte del ordenamiento, por parte del ordenamiento jurídico, digo, ya que no todas las personas mayores están imposibilitadas para elegir, y en todo caso habrá que analizar cada caso concreto, ¿no? De lo contrario, el Estado se estaría entrometiendo en su ámbito de privacidad. Sin embargo, la ley hoy es clara, más allá de los debates, y en los hechos concretos se ha demostrado que se impone a las víctimas mayores de 18 una prueba difícil de producir, esto es, demostrar la invalidez de su consentimiento y acreditar que en el proceso hubo amenaza, coacción, intimidación, que ella no consintió, es decir, pone a la víctima, y ponía en la ley anterior, en el foco de análisis, ¿no? Y produciendo su revictimización. En relación al delito también con los patrones culturales, la relación de este delito con los patrones culturales existentes, como también en relación a la existencia de estereotipos, agrava la posición de las mismas, porque esto no solo se refieren a las construcciones en torno al género, sino que vienen de la mano de prejuicios con el consentimiento y las características o modos en que deben guardar las mujeres para no ser pasibles de violencia. Estos mitos, presunciones, creencias dificultan la interpretación de los hechos en perjuicio de las víctimas. Lo dicen los doctrinarios, lo dijo la Corte Interamericana, lo dicen también las observaciones de los comités.
Y esto nos lleva a entender por qué se eliminó el consentimiento de la víctima como excluyente de responsabilidad. En definitiva, hoy la ley está vigente, conteste con quienes sostuvieron que la trata es la dominación psicológica sobre la víctima y que hay una ausencia de consentimiento válido y que de esto participan todas las víctimas sin importar la edad, porque se encuentran en situación de vulnerabilidad, de diferencia de poder, en relación de distintas condicionantes que hacen que su consentimiento sea ineficaz o se encuentren en serias dificultades para resistir la explotación, ¿no? Bueno, entonces, como consecuencia de esta situación, la principal función del Estado, más allá de la represión y la prevención del delito, es compensar a las víctimas, reparar a las víctimas y empoderarlas. Y en este sentido, ya se ha dicho que la víctima, como en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, y más en el caso de mujeres, tiene un derecho reforzado a reparación, como correlato de la debida diligencia estricta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y se traduce en el derecho a la reparación integral, que incluye la restitución, la recuperación, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición, el acceso a la información, la asistencia jurídica, la eliminación de obstáculos para garantizar en definitiva el goce efectivo de sus derechos y el acceso efectivo a la justicia. Y desde un primer momento existe por parte de los jueces este principio protectorio, ¿no? De tomar medidas adecuadas para mitigar los efectos del delito, pero también para hacer posible que no haya una revictimización dentro del mismo sistema de justicia. Para evitar colocar a la víctima como instrumento de la investigación, digamos, y ponerla como verdaderos titulares de derecho. Ya la Corte Interamericana de Justicia de la Nación dijo que la reparación integral implica el restablecimiento a la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, pero también debe tener un efecto correctivo, ¿no? Como lo dice en Campo Algodonero o en el caso González y otras, porque dice la discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos del asunto requiere que las reparaciones tengan una vocación transformadora. El restablecimiento a la situación anterior en el caso de trata seguramente será difícil y no siempre será adecuado, pero sí se puede reparar o compensar los sufrimientos que las violaciones causan, como el cambio en las condiciones de vida, el proyecto que se vio frustrado, las humillaciones, la aflicción psicológica, o en el caso de violaciones y violencias, no deben ser probadas, lo dice la Corte Interamericana, ¿no? Así podemos ver que se ha expedido en relación a las reparaciones en el caso Chitainec, Loaiza Tamayo, Cantoral Benavides, masacre de las 2 R's. Bueno, hay un largo camino, ¿no? Y siguiendo este camino, la República Argentina también ha dado grandes avances en punto a la reparación de las víctimas. Tanto en la ley de trata como en el Código Penal, se impone la obligación solidaria a todos los responsables del delito de indemnizar a las víctimas con carácter preferente, sin condicionar la reparación a su intervención en el proceso, porque dice con prescindencia de su condición de denunciante o querellante, ¿no? Artículos 29, 30, 31 y también la ley 26842. A su vez, el artículo 23 del Código dice que la sentencia de condena decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, y que en caso de los delitos de trata y explotación quedan comprendidos entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera la víctima privada de su libertad o donde es objeto de explotación. A su vez, el artículo 30, que no es de menor valor, dice: la obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajera el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Lo estoy marcando por una situación específica. Asimismo, que los bienes decomisados y el producido de la multa que se imponga serán afectados a programas de asistencia a la víctima, habiéndose creado a partir de la nueva normativa un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata y explotación que lo administra el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación y protección y asistencia a sus víctimas. Así, en julio del 2019 se creó la Ley 27508, se sancionó, de creación del Fondo Fiduciario, que tiene a su cargo la administración de bienes provenientes de causas de trata y explotación,
o de lavado proveniente de esta causa, que los jueces destinen a dicho fondo al dictar sentencia o previo a este momento cuando autoricen a liquidarlos para la reparación y asistencia. La venta pública de los bienes se hace a través de la ABE, que es la Agencia de Administración de los Bienes del Estado. En relación a nuestros tribunales, también podemos decir que desde el caso Montoya, en 2016, que fue el primero en que reconoció el derecho a la reparación, se ha avanzado bastante. Recordamos que en ese caso Montoya, Alica Quinán se constituyó en querellante y actora civil y participó del juicio oral por haber sido sometida al delito de trata con fines de explotación sexual, y solicitó la condena de los tratantes en forma solidaria con la municipalidad de Ushuaia, ¿no? Porque sostenía los prostíbulos o estaban a la vista de todos. Y les impuso el pago de una correspondiente indemnización y reparación. Sin embargo, el Tribunal Oral de Tierra del Fuego hace lugar a la reparación, pero al momento de decidir el destino de estos bienes, se los otorga a los organismos del Estado. ¿Qué dice la Cámara Federal de Casación? Revoca la sentencia por haber favorecido el patrimonio de entidades estatales por sobre la indemnización de las víctimas, que establece el artículo 23. Otro caso muy importante fue el caso Jiménez y Alesio. Tomo 2 o 3 a modo de ejemplo nomás, porque establecen pautas determinadas, donde el fiscal, a la hora de la sentencia, pide la indemnización de las víctimas, y fue rechazado este pedido por el Tribunal Oral, porque no se había probado el daño, y fue planteado por el fiscal al momento final de la causa, no habiéndose presentado la víctima como actor civil o querellante. Allí, al igual que en Cruz Nina, también sobre trata de personas, y en otras más ya, la Cámara Federal fijó un criterio y recordó que la restitución es una medida accesoria de la condena, que pueda ser dispuesta por el juez aún de oficio, sin necesidad de que se hubiera instaurado la acción civil oportunamente, ni que la víctima se haya presentado como querellante, tal como lo dice el artículo del Código, y el Ministerio Público, por supuesto, se encuentra legitimado para solicitarla. Y yo agregaría, si vamos a tener en cuenta los fallos que les mencioné antes de la Corte Interamericana, que en determinadas circunstancias el daño no necesita ser probado, ¿no? Como lo dice la Corte en el caso de violencias graves o violaciones. A esta altura, los distintos tribunales del país ya han hecho lugar a la reparación. A modo de ejemplo, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 ordenó la ejecución del decomiso de moneda extranjera. Luego se estableció que un prostíbulo embargado se dé a custodia de la administración de los bienes del Estado, y que en caso de poder sacarle algún tipo de provecho, esto esté destinado luego al Fondo para las Víctimas. También un campo que fue secuestrado, se le entregó a una mujer y a su hijo, donde vivían ellas, para ser explotado durante el proceso. Es decir, vamos avanzando en decomiso y reparación, pero hay un tiempo intermedio de la víctima y un objetivo final, ¿no? Y lo primero que debemos ver cuando interpretamos el artículo 30 es que la obligación, dice el artículo 30, de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de pena de decomiso del producto o del provecho y al pago de la multa. Y esto creo yo que debemos interpretarlo con la norma de la ley que crea el Fondo de Asistencia, que dice que se sostendrá con bienes decomisados y el producido de las multas. Y tener en cuenta esto y los tiempos de las víctimas, porque acá parecería interpretarse, esto lo dejo, digamos, un poco librado a que lo veamos entre todos, ¿qué pasa si en realidad el juez fija la reparación primero de las víctimas y con los bienes decomisados hay que pagarle a la víctima, y luego el fondo fiduciario administra los bienes y en caso de sobrar quedan para otros casos? O en realidad se entrega todo al fondo y lo administra y le entrega a la víctima al tiempo administrativo que corresponda, ¿no? Porque justamente esto es lo que está en juego. ¿En qué momento las víctimas van a recibir esa reparación? ¿Qué pasa en ese tiempo intermedio en que los bienes, las multas quedan en manos de este organismo? Y también con los tiempos administrativos del Estado, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas en este tiempo? Creo que también son importantes en este tiempo intermedio
las medidas adoptadas a través de ordenanzas municipales, leyes provinciales o acuerdos que establecieron un cupo laboral en los organismos nacionales, provinciales, municipales y un incentivo al sector privado con importantes deducciones en la tributación en cada periodo fiscal para empleadores que contraten a personas víctimas, como forma de morigerar esa etapa que va desde el rescate hasta la reparación efectiva, ¿no? Y también se fija un sistema de capacitación laboral a partir del otorgamiento de becas para la preparación y formación de los y las aspirantes, y la posibilidad de suscribir convenios también con organismos e instituciones a fines de capacitar para establecerlas en el mercado formal de alguna manera. Entonces, está claro que en la Argentina ha habido avances notables. La República Argentina, sin más, fue calificada nuevamente en la categoría más alta recientemente en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas a un reducido grupo de 30 países, según el informe anual sobre trata del año 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante el cual se monitorean anualmente unos 188 países. Entonces digo, los avances fueron grandes. Ahora, debemos seguir pensando en dos cosas. Una, ¿qué tiempo se demora? ¿Qué bienes van al fondo fiduciario? ¿En qué tiempo los debe liquidar? ¿Y de qué manera entregarle a estas víctimas ya identificadas en una causa concreta? Por un lado. Segundo, ¿con qué otros fondos del Estado debe sostenerse este fondo a las víctimas y este Consejo Federal para de algún modo poder asistir realmente? Y por último, solo una inquietud, y con esto termino, no sé si ya me pasé de tiempo, es en relación al carácter accesorio de la pena que posee el decomiso de los bienes, ¿no? Sabemos que la ley 26.683 introdujo modificaciones en el artículo 23 del Código Penal, del que les hablé hoy en relación a la trata, y incorporó, no a la trata, pero sí, la figura del decomiso sin condena o decomiso anticipado respecto de otros delitos, que son los delitos contra el orden económico y financiero, cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes o del hecho al que se vincula el imputado, o cuando estos no pueden ser enjuiciados por causales de suspensión o extinción de la acción, fallecimiento, fuga, prescripción, etc., o bien cuando se reconoce la procedencia del uso o del bien, en definitiva, ilícito, ¿no? Y la estableció también la reforma que todo reclamo litigio sobre el origen, en definitiva, en caso de que esto se haya decomisado en forma definitiva, puede después seguirse por la vía, este reclamo puede seguirse por la vía civil. Entonces, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido del que estamos hablando de acá, el principio fundamental de todo ser humano, o este punto distintivo, ¿no? Este sustrato distintivo que es la dignidad, y esta calidad que hace que las personas, si vamos al concepto kantiano, sean un fin en sí mismo y no medios para para cumplir otros fines, y qué es lo que la diferencia de los otros seres animados e inanimados que pueblan el universo, como dice Mirandola. Entonces, si esto es lo principal y esto es lo que está en juego, la dignidad y la libertad, que es justamente también este derecho fundamental que el ordenamiento jurídico le reconoce a los seres humanos o a las personas humanas, a las personas en general no jurídicas, digo, ¿por qué este decomiso sin condena que se impone o se autoriza para delitos contra el orden económico y financiero, no se lo impone también para el caso de trata y explotación, que considero yo, por lo menos a mi juicio, son bienes jurídicos que tienen un valor muchísimo más importante que el orden jurídico, económico y financiero? Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su disertación. Bueno, a continuación continuamos con el doctor Pablo Ordóñez, que disertará respecto del delito de tenencia y tráfico de estupefacientes. El doctor es defensor público, oficial ante tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, docente de la UBA a cargo de la materia régimen penal del narcotráfico en la Facultad de Derecho perteneciente a la cátedra del doctor Rusconi.
Fue convocado por el Senado como expositor por los 30 años de la Ley de Estupefacientes, expositor representante del Ministerio Público de la Defensa en la audiencia oral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de abril de 2022 en la causa de cannabis medicinal Macamé, coautor del libro Narcomenudeo de Editores del Sur. Doctor Ordóñez, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en un evento de esta envergadura. En el marco de una exposición por los 100 años del Código Penal, me parece mucho más interesante sentarme a debatir qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con las sustancias estupefacientes en la justicia, que ponerme a hacer un raconto normativo o un resumen histórico. Así que por ese lado voy a intentar llevar mi exposición con la esperanza de ser lo más claro posible y con la esperanza también de dejar a todas las personas que estén escuchando con más interrogantes que certezas sobre qué es lo que se viene en el futuro en todo lo que tenga que ver vinculado con las drogas y con los estupefacientes. Diferente análisis sobre ambos. Es un tema que, como fue presentado, lo analizo desde varios lugares, desde mi condición de docente de grado y de posgrado, vinculado con los estupefacientes, como investigador del tema, como escritor del tema, de diferentes, digamos, artículos, libros y también notas periodísticas, pero principalmente desde mi función de defensor público oficial. En mi caso me toca estar a cargo de una Defensoría Pública Oficial Federal multifuero, lo cual no es un detalle menor, porque al ser una defensoría de Cámara, es una de las defensorías que tiene jurisdicción sobre un cuarto de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 4 cámaras federales, y al ser una defensoría multifuero me toca tratar los temas penales, es decir, defender penalmente a aquellas personas imputadas por un delito que tenga que ver con la ley 23737, que es la que penaliza a los estupefacientes, pero paralelamente asistir a personas que desde el año 2017, mediante la ley 27350, buscan acceder al cannabis medicinal para poder solventar un derecho a la salud. Es decir, tengo un constante doble papel que termina siendo muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es sobre un cuarto de la provincia de Buenos Aires, es decir, tengo hasta una especie de encuesta diaria sobre el tema, tanto civil como penal, que me va permitiendo arribar a conclusiones muy interesantes. Algunas de ellas es que hoy por hoy, sobre todo en estos últimos años, estamos ante una situación bastante particular, porque nosotros tenemos una ley penal, la ley 23737, que es del año 1989, que penaliza todo lo que tenga que ver con las tenencias de estupefacientes. La tenencia para consumo recreativo, la tenencia incierta de estupefacientes, es decir, aquella tenencia que no se tiene bien claro para qué se tiene, pero se tiene, y la tenencia, obviamente, por el comercio de estupefacientes. Cuando hablo de que se sigue penalizando el consumo recreativo, quizás para los que no están tan empapados con el tema, parece algo relativamente novedoso, porque hace más de 10 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un conocido precedente, que fue el precedente Arriola, en el que declaró que era inconstitucional la penalización de personas que consuman estupefacientes en su ámbito privado, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, e instó a que el Congreso modifique la ley. Bueno, pasaron más de 10 años, la ley no se modificó, y no solo no se modificó, sino que alrededor del 50% de las detenciones sobre causas de estupefacientes en todo el país son justamente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal. Es decir, el 50% de las detenciones que tengan que ver con las drogas son por esta tenencia. Uno podrá decir, ¿cuál es el problema? Esas causas después se archivan. Bueno, podemos dar varios análisis. Uno es el gasto económico que estamos teniendo como país, como justicia, con la enorme cantidad de causas en las que se inician, que eso tiene un costo pensemos en la labor policial, en la labor judicial, que después se van a terminar archivando. Después también tiene un inconveniente, pensemos, para esa persona que tendrá una causa abierta por un tiempo, luego archivada, luego tendrá que chequear en el Registro Nacional de Reincidencia que esa causa realmente deje de figurar, porque muchas veces la causa figura como iniciada por una causa por ley de drogas, después archivada, lo cual claramente no es algo que sea beneficioso para la persona. Y también tenemos hasta una situación de desinformación a la sociedad. Uno, si escucha o lee cualquier medio de comunicación, parecería que sea
súper claro de que está despenalizado el consumo recreativo, pero bueno, no lo está. Y entonces tenemos también hasta una situación encontrada con las propias fuerzas. Una persona que pertenece a las fuerzas, que se encuentra en funciones, que tiene en sus narices a una persona consumiendo estupefacientes, podríamos llegar a decirse que está bien que la detenga, porque es un delito, le están cometiendo un delito en su cara. Bueno, pero claramente esa persona también, a mí me toca capacitar muchas veces a la policía, me termina diciendo, ¿para qué la voy a detener? Para que después se desarchive. Estamos ante una situación de desinformación total e ilógica, lo cual nos complica como sociedad, porque como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que tener? Leyes claras, situaciones claras en las que todos sepamos qué es lo que está prohibido y lo que está permitido. Y puntualmente, con el consumo personal, el cual, insisto, es el 50% de las detenciones de drogas de todo el país, estamos en una situación completamente desencontrada. Sumado a eso, a partir del año 2017 tenemos, lo digo resumidamente el título, la ley de cannabis medicinal. Ley de cannabis medicinal que viene a cambiar el chip. Nosotros teníamos un chip histórico sobre drogas, estupefacientes, represión. Bueno, Argentina no es que está inventando algo, sino que está copiando legislación de muchos de los estados de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, de Uruguay, de España, digamos, respecto al cannabis medicinal. El tema es que el cannabis medicinal termina yendo por una ley por fuera, que es la 27350, una ley civil. Entonces nos empezamos a encontrar con situaciones que chocan entre sí. Por un lado, estamos reprimiendo todo lo que tenga que ver con los estupefacientes respecto a un consumo recreativo, pero por otro lado, estamos motivando mediante la inscripción a un registro, que es el registro del ReproCam, todo lo que tenga que ver con este consumo medicinal. En el caso puntual, como les decía, mi condición de defensor multifuero, me tocó realizar una inmensa cantidad de amparos pidiendo cannabis medicinal, para cuando en un principio la ley habilitaba nada más que los casos de epilepsia refractaria, algunos de los cuales llegaron a la Corte Suprema, y en consecuencia, no en un caso mío, porque fue un caso de Rosario, pero sí en representación de la Defensoría General de la Nación, me tocó estar en la audiencia pública del mes de abril, en el fallo Macame, sobre el cannabis medicinal. Se dieron cuestiones muy interesantes en el marco de esta situación. Por ejemplo, la postura de el procurador interino Casal, el cual estaba completamente a favor del uso del cannabis medicinal, de su reglamentación, pero resaltaba que la tenencia del cannabis medicinal es una conducta prohibida, permitida. Lo cual claramente llama a un debate. ¿Por qué? Porque si tenemos una ley que es la 23737 que reprime y una ley que es la 27350 que habilita, ¿por qué es una conducta prohibida, permitida? Se supone que ambas leyes tienen el mismo valor. Entonces ya estamos con una concepción que a priori pasa a ser debatible. Y esto que digo no es menor. Imaginémonos en el problema en el que estamos hoy por hoy, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvo que sacar una recomendación a la policía bonaerense de que, previo a realizar un allanamiento, la policía chequee si esa persona está inscrita o no en el ReproCam, que es el registro que autoriza a que estas personas autocultiven o tengan las sustancias como medicina. Esto es por la escandalosa cantidad de allanamientos y situaciones que tuvimos con las diferentes fuerzas que tomaban conocimiento de que en un determinado domicilio había un determinado autocultivo o determinadas sustancias, y sin siquiera chequear si existía ese registro. Imaginémoslo como un registro automotor, que la policía se lleve el auto previo a pedirle al conductor si tiene o no tiene registro, porque está por hecho que no tiene. Se terminaban allanando y llevando las plantas. Plantas que, al ser consideradas medicinas, que tienen un proceso de 1 año, obviamente al ser llevadas a la comisaría y al no ser tratadas en las condiciones en las que deberían ser tratadas, esas plantas mueren. Por ende, tenemos una persona que se queda sin su medicina. No es un tema menor, hay que sacarse el chip de que estábamos hablando de estupefacientes, y cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando de una medicina. Insisto, la importancia que habrá tenido, la gran cantidad de casos que ha tenido, que el gobernador tuvo que hacer una recomendación a la policía de que se haga este chequeo previo. Por estas razones, hoy por hoy, estamos ante una situación muy particular en todo lo que tenga que ver con los estupefacientes. Situación que no se queda ahí, porque encima también todo este vínculo que terminamos teniendo entre estas personas que buscan acceder a un derecho a la salud mediante el cannabis medicinal
que lo hacen inscribiéndose en el ReproCan, que es el registro, que el registro actúa con certificados médicos y que da por la autorización por un año para que esa persona pueda tener hasta 9 plantas en flor cultivadas en su domicilio y pueda trasladarse con hasta 40 gramos de marihuana. ¿Por qué esta autorización? Porque se supone que es una medicina autorizada por un médico, entonces si esa persona tiene que tomar esa medicina, está bien que esa persona se traslade con su medicina. El tema es que hoy por hoy todavía seguimos con una creencia de que estamos hablando de algo prohibido, o como me ha tocado recibir preguntas en el marco de diferentes capacitaciones de las fuerzas, hay como una creencia en el fondo de no, pero seguro es para otra cosa. Bueno, también ahí tenemos otro tema de fondo. Si esa persona fue autorizada por el registro, el ReproCam, que depende del Ministerio de Salud Nación, y tiene alguna falencia, siempre y cuando no estamos hablando de un comercio ilegal de estupefacientes, de un delito que claramente ahí sí tiene que actuar la ley penal, sino que estemos hablando de algún inconveniente respecto a la autorización, a la renovación, la tenencia de alguna planta de más, siempre y cuando estemos hablando de un número lógico respecto de las 9 máximas autorizadas, es un tema que debería ser analizado y tratado por el propio ReproCam, por el Ministerio de Salud, es decir, como una falta administrativa. Y la práctica hoy nos lleva a que este tipo de situaciones las están tratando más penalmente que civilmente, cuando esa persona lo único que buscaba era acceder a un derecho a la salud. Es muy reciente la inscripción al ReproCam, pero ya los estudios que se van dando demuestran que de las 150.000 personas que pidieron poder acceder al cannabis medicinal y de las 82.000 que ya fueron autorizadas, son escasísimas las personas que realmente son narcotraficantes. Su gran mayoría son personas que buscan acceder a un derecho a la salud desde una determinada situación. Y toda esta desinformación que rodea termina que muchísimas personas terminen que buscaban acceder a la salud por algún inconveniente con el registro o estando correctamente registradas, terminen teniendo problemas de causas penales. Ese tema, más el tema de estar hoy con esta situación que decía, una ley de 1989 que sigue penalizando la tenencia del consumo recreativo, pero con un fallo de la Corte de hace más de 10 años que dice que es inconstitucional, provoca desinformación. Y pareciera ser que no es un tema que desde la sociedad o desde el Poder Ejecutivo se intente debatir para ver qué es lo que sucede. Claramente hablamos de la necesidad, lo cual comparto, de educación sexual. Bueno, también entiendo que también necesitamos como sociedad una educación respecto a los consumos problemáticos. Estamos ante una sociedad mundial que cada vez consume más estupefacientes y por lo menos mayoritariamente en Latinoamérica, no solo un desconocimiento, sino una poca voluntad de tratar el tema, por cuestiones políticas, por cuestiones de agenda, por cuestiones de votos, pero es un tema que claramente merece ser tocado porque estamos ante muchísimos inconvenientes. Porque es un tema que merece debate. ¿Por qué? Porque si vamos a analizarlo desde lo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, podríamos llegar a decir que cualquier acción privada debería ser despenalizada. Pero si lo analizamos desde esa cuestión técnica legal, directamente hablando del derecho, deberíamos hablar de que entonces cualquier sustancia estupefaciente debería ser despenalizada. Y ahí ya nos encontraríamos en un problema. De hecho, son casi nulos los países que tienen despenalizadas todas las sustancias estupefacientes. Es un tema que claramente merece un debate, y un debate que puede ser analizado desde muchísimas cuestiones, desde una cuestión médica, una cuestión química, una cuestión legal, pero que claramente necesita ser analizado. De hecho, a mí me tocó participar en el Senado por los 30 años de la ley de estupefacientes. Y claramente había una intención, o por lo menos un claro conocimiento de que estamos ante una ley completamente desactualizada con una necesidad de actualización, una ley que fue pensada en el año 1989, inspirada en la Convención de las Naciones Unidas del año 1988, en el que se creía que se combatía el narcotráfico combatiendo al consumidor. ¿Por qué? Porque se entendía que sin consumidores no habría narcotráfico. Hoy, a más de 30 años, esa postura quedó completamente derribada. Es decir, combatiendo al consumidor no se combate el narcotráfico, pero sí hay que combatir el narcotráfico. Entonces, claramente necesitamos un debate sobre, bueno, ¿cómo lo vamos a combatir?
debates de política criminal. Hoy por hoy nos encontramos ante situaciones que son extremadamente confusas. En el año 2005 tuvo lugar la ley de desfederalización. Ley de desfederalización que invitó a las justicias locales a investigar los delitos menores de la ley de estupefacientes. El delito que tenga que ver con la tenencia para consumo personal, con esa tenencia incierta y con el narcomenudeo. El narcomenudeo es aquella venta de estupefacientes realizada por el último eslabón de la cadena, la persona en la calle que hace un reparto y deja para la justicia federal, la justicia de excepción, la investigación del narcotráfico. El tema es que, claro, la ley invitó a que las justicias locales lo vayan haciendo cuando lo deseen. La provincia de Buenos Aires lo hizo al año siguiente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, lo hizo hace aproximadamente 5 años. Bueno, ¿funcionó la desfederalización? No funcionó. Estamos ante situaciones inciertas que claramente merecen un debate, una cuestión de política criminal, una cuestión que aporte mayor claridad, no seguir dejando en manos de los diferentes criterios de la justicia sobre qué cantidades o qué sustancias o qué situaciones son un comercio de estupefacientes o una tenencia incierta, una ley que abre una escala penal de 4 a 15 años en su figura base, en el caso del comercio de estupefacientes, con posibilidades de situaciones agravadas mucho mayores. Una ley que tuvo, la 23737, hace 5 años, una modificación que tuvo que ver con la actualización del monto de multa para determinados delitos. Entonces, hoy por hoy tenemos una ley, la 23737, que tiene para determinados delitos una multa en australes y para otros delitos una multa que es el valor de un formulario, valor de formulario que, como estamos en un país que tiene un problema inflacionario, se decidió que haya algún ítem de actualización de inflación. Bueno, el ítem que se decidió es el valor de un formulario sobre precursores químicos, pero ese formulario depende del Ministerio de Seguridad, que depende del Poder Ejecutivo. Entonces estamos ante una situación en la que una pena, como es la multa, termina imponiéndose según un valor del Poder Ejecutivo, valor que creció más que la inflación en los últimos 5 años. Y entonces, para lo que es la justicia argentina, para todos aquellos que trabajan en la justicia argentina, y que, como ya les dije, si el 50% de las detenciones de drogas son a consumidores, imaginémonos que el otro 50% no es a los grandes narcotraficantes. Suele ser, generalmente, a este último eslabón de la cadena de personas que cometen un delito, claramente, hay que juzgarlas, pero no parecería ser que eso sería el combate al narcotráfico, es decir, quedarse nada más con la detención de esa persona. Sería mucho más útil como sociedad que esa persona nos arribe a quién es su jefe, quién es el verdadero dueño del delito del narcotráfico. Porque esas personas que son el último eslabón de la cadena terminan siendo fungibles para el dueño del delito, que la detención de esa persona no lo altera en lo que es su negocio. ¿Por qué? Porque ponen a otro chico en la esquina a vender, pone a otra chica trans en la esquina a vender, y así no termina derribándose. Para cualquiera de nosotros que trabaja en la justicia, lo común termina siendo que las causas penales terminen con esa detención y esa condena a esa persona. Detención y condena a la persona que no nos lleva al combate real del narcotráfico, porque se sigue vendiendo estupefacientes, que soy cotitular de la Comisión de Cárceles, por eso me permito decir esto, que esa estadía en prisión de esa persona seguramente la arruina más de lo que estaba, porque tenemos cárceles en el Estado argentino que no suelen caracterizarse por la resocialización que deberían tener. Entonces, no combatimos el narcotráfico y a esa persona que estaba mal, lo arruinamos del todo. Claramente tenemos una situación completamente encontrada y no exitosa, con una ley pensada en 1988 para combatir el narcotráfico mediante el combate al consumidor, que hoy termina con parches, el parche del cannabis medicinal, el parche de aumentar la multa, pero que resulta que al final no. ¿Por qué aumento la multa? Aumento la multa porque voy a tener a los grandes narcotraficantes. Entonces, está completamente acreditado en los sistemas modernos como el de Estados Unidos, que ¿qué le molesta más al gran delincuente? ¿La pena de prisión o la pena en dinero? Y la pena en dinero hoy es importante, pero pensamos una ley como si fuéramos a buscar a los grandes narcotraficantes. Y en la realidad nos estamos quedando con el último eslabón de la cadena. Último eslabón de la cadena que termina preso y que termina con una multa que hoy tiene un mínimo de 1,5 millones de pesos sobre sus hombros que no va a poder pagar y que no puede pagar.
Y entonces ahí vamos al artículo 21 del Código Penal, que dice que las personas que no puedan pagar sus penas de multas pueden tener hasta 18 meses más de prisión. Entonces estamos yendo a prisión por deudas, en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Y entonces, ¿qué pasa? La justicia, si tuviera más tiempo podría dar un montón de ejemplos, termina dando diferentes salidas, situaciones, cambios de decir, bueno, esta persona no pudo abonar la multa de 2 millones de pesos, entonces le termino agregando una especie de probation luego de la condena, le termino agregando más días, haciendo un cálculo que es una regla de 3 simple, pero con una dificultad de la Universidad de Química, cuestiones que son parches que son completamente ilógicos y que como sociedad tenemos que empezar a dejar de ocultar este debate y empezar a tomar razones y decir, bueno, ¿qué queremos para nuestro futuro? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para los consumos problemáticos? ¿Qué queremos para combatir el narcotráfico? ¿Queremos despenalizar estupefacientes? ¿Cuáles? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué queremos hacer con el cannabis medicinal? ¿Queremos que sea realmente una medicación para todos o lo tenemos como un parche? Me parece que a 100 años del Código Penal, con todas las cuestiones que venimos hablando, todo lo que tenga que ver con los estupefacientes merece realmente una actualización seria en su debate que tenga que ver con un cambio real en su normativa que esté a la altura del año 2022. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Bueno, a continuación y por último vamos a escuchar al doctor Gustavo Abozo, que disertará respecto de los delitos contra la salud pública. El doctor es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la Universidad de Educación a Distancia UNED de Madrid, defensor de Cámara del Fuero Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de posgrado y doctorado de distintas universidades, profesor invitado en universidades extranjeras, director del Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal del DIAL, autor de numerosas obras, entre ellas Código Penal de la República Argentina, comentado, edición 6, reimpreso en 2022. Doctor Abozo, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, Analía. Buenas tardes a todas y a todos. Yo venía a hablar, la verdad, un poco desde el punto de vista más dogmático de lo que son los delitos contra la salud pública, etcétera, pero habiendo escuchado a los magistrados que me precedieron en las palabras, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, me parece que acá lo interesante es hacer una suerte de síntesis de cuál es la situación. Nos convoca a nosotros hoy un código penal, ¿no?, que cumple 100 años. Entonces la pregunta es, ¿este código penal fue tan malo como para cambiarlo? ¿Por qué este código penal tiene una resiliencia de más de casi 100 años y no ha sufrido ningún tipo de modificaciones? Necesitamos buscar, digamos, cuál es el fundamento de cómo puede ser que un código penal, si hacemos en derecho comparado, vamos a ver código penal alemán, español, francés, todos los códigos han sido adaptados y armonizados y han dejado ese anacronismo propio de, como decía el doctor Ordóñez, haciendo, claro, un cuadro desalentador de lo que ocurre en la realidad, esa pequeña ventana hacia la realidad que nos abre de cómo funciona esta forma de criminalidad organizada. Lo cierto es que el Código Penal de 1922 por lo menos tenía algo en claro, que era una política criminal. Una política criminal que tenía distintos antecedentes históricos, pero tenía en claro como herramienta de control social, que es la ley penal, cuál era la sociedad a la que pretendía controlar, y a esa sociedad obviamente se reflejaba como una imagen y semejanza de esa ley penal. El problema que tenemos nosotros, si escuchamos al doctor Caputo, a la doctora Nirenberger, al doctor Ordóñez, vamos a ver que hay un elemento denominador común, que es la falta de una política criminal. No tenemos una política criminal que esté mirando el siglo XXI. El Código Penal de 1922 tenía una política criminal que miraba el siglo XIX, pero también miraba claramente lo que era el progreso tecnológico. Hoy nosotros tenemos una explosión tecnológica, pero no sabemos cómo resolver los problemas actuales. Entonces, el doctor Caputo habla de una falta de una regulación específica. El proyecto del 2019 incorporaba el libro cuarto como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, que es una propuesta normativa claramente.
La doctora Nirenberger nos habló de la trata de personas, de todas las vicisitudes, porque la trata de personas sufrió distintas reformas, sobre todo cuando el legislador no comprende, esa política criminal no comprende que acá no se trata de un consentimiento válido, porque estamos hablando de una víctima que está bajo una situación, digamos, de vulnerabilidad, que puede ser transaccional, que puede obedecer a distintos factores. Entonces, cuando uno quiere explicar, digamos, sabemos de dónde venimos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Eso porque no tenemos una política criminal. Al no saber una política criminal, acá podemos debatir de un montón de ideas. Pero, ¿qué es realmente el problema particular? Hoy el problema particular es la criminalidad organizada. Los tres expositores hablaron de manifestaciones de criminalidad organizada, de estructuras criminales que se caracterizan por lo general por una fungibilidad de los ejecutores. Entonces, cuando uno se enfrenta, como decía el doctor Ordóñez, bueno, esta realidad, cómo esta política anárquica, ¿no? Que por un lado penalizamos, por el otro damos permisos, digamos, a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad o padecimiento para utilizar la cannabis, ¿no? El autoconsumo, el autocultivo de cannabis para obtener una mejor salud personal. Y el problema, a mi juicio, arranca porque no sabemos bien qué es la salud pública, cuál es el concepto de salud pública. Porque este concepto de salud pública, primero ya algo que es bastante llamativo, podemos decir, aparece regulado en un capítulo 4 dentro de los delitos contra la seguridad pública. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la salud pública con la seguridad pública? Entonces, en una futura reforma, que esto hasta ahora no ha pasado, pero es una propuesta de ley referenda, deberemos regular de manera independiente los delitos contra la salud pública. Segundo, construir un concepto material de bien jurídico de salud pública. ¿Qué entendemos por salud pública? ¿La suma o la sumatoria de las saludes individuales de los que estamos acá, de toda la sociedad? ¿O es un concepto holístico que escapa a cualquier tipo de pretensión de regulación? Digo esto porque este diagnóstico que hacía el doctor Ordóñez se presenta claramente porque si bien en materia, cuando nosotros abordamos la 23737, vamos a ver que todos dicen el bien jurídico protegido y la salud pública. Bien jurídico supraindividual, con lo cual no depende, digamos, de que el sujeto preste o no su consentimiento, porque ese consentimiento carecería de eficacia jurídica. Hasta ahí no hay mayores problemas. Pero después tenemos el primer fallo Basterrica, que nos habla de conductas, estos son términos míos, conductas autorreferentes dañinas, donde el Estado tiene que tener tolerancia, tiene que ser neutral, no puede, digamos, involucrarse en el plan de vida de esa persona. Si esa persona decide consumir, es un problema, digamos, propio del principio de autonomía. Recordemos algo que a veces se olvida, que tanto la autodeterminación, la libertad como la dignidad son las bases axiológicas del sistema constitucional argentino. Por ende, alcanza el sistema penal. Ahí en Basterrica, si bien en Arriola y Basterrica, en Arriola en el 2009, llegan a la misma conclusión, la perspectiva es totalmente distinta, porque en Basterrica en cierta medida se estaba hablando del último eslabón, pero en Arriola se habla ya de una víctima, no se habla más de una suerte de cooperador o eslabón de la cadena de tráfico, se habla específicamente de una víctima, y a la víctima el Estado, ¿qué le tiene que dar? Sobre todo hoy tenemos la ley de víctimas, la 27372, asistencia. Un acercamiento terapéutico, no un acercamiento represivo o punitivo. Y otra cuestión, cuando se explica por qué motivo, digamos, no tenemos un concepto material de bien jurídico de salud pública, es porque en el fondo no solo hay una anomia, hay una falta de política criminal, sino también porque esto justifica todo un arsenal punitivo. Que no se haya modificado el 14, inciso 2, para la tenencia para autoconsumo, no es un olvido de la política criminal, un olvido del legislador. Es que detrás de todo eso hay un gran aparato estatal funcionando que justifica gastos de recursos, justifica un montón de cosas. Nosotros como operadores jurídicos lo que vemos siempre, fíjense que llegamos al neologismo de hablar de narcomenudeo, como si fuera algo menor, y diferenciarlo de un macro menudeo, macro tráfico, pero en realidad lo que estamos haciendo es un juego semántico para, digamos, en cierta medida ocultar el fracaso de una política criminal que no tiene norte, que ese derrotero es desconocido. ¿Y por qué es desconocido? Porque no entendemos qué es la salud pública. Al no saber lo que es la salud pública y cómo juega con la autonomía personal de las personas,
tenemos estos problemas de deslindar hasta dónde el Estado puede ingerir dentro de nuestro ámbito de privacidad, dentro de lo que es el artículo 19 de la Constitución, y hasta dónde la autonomía de la persona, la autodeterminación es un freno, abrevando en aquellas, digamos, ideas filosóficas que motivaron a la Revolución Francesa y que motivaron el idealismo alemán, y que fueron las bases sobre las cuales se asentó nuestra Constitución Nacional. Entonces, somos una sociedad que ha perdido, en cierta medida, la memoria, ha perdido ese norte, porque no tenemos en claro qué es lo que queremos. Entonces, fíjense que la salud pública como concepto polimórfico sirve tanto para justificar o legitimar la intervención estatal en materia de estupefacientes, también es fungible, digamos, para dentro, esto obviamente no lo voy a tratar yo, pero se va a tratar en el próximo panel, dentro de los delitos llamados delitos ambientales o delitos ecológicos, aparece como mascarón de proa la 24.051. ¿Y qué es lo que protege la 24.051? La salud pública. Pero por el otro lado decimos, pero ¿cómo? La salud pública, digamos, es el mismo concepto para narcotráfico y es el mismo concepto para delito ecológico. O en realidad estamos utilizando una suerte de concepto que es variable de acuerdo a la actividad que yo quiera regular. Entonces, en este punto, por ejemplo, a mi juicio, todo lo que es delitos relacionados con el medio ambiente debería tener autonomía normativa. No tendría que estar regulado por el tema de la salud pública. No tiene nada que ver con el tema de la salud pública. Se relaciona justamente con una concepción, no voy a hablar mucho más de esto, pero sí lo quiero decir, con una concepción ecocéntrica donde el individuo es un elemento más de todos aquellos elementos que configuran la biodiversidad o el ecosistema o, en definitiva, el medio ambiente. Romper con ese concepto antropocéntrico que siempre ha invalidado el progreso de un derecho ambiental autónomo y un derecho penal autónomo. Entonces, por el otro lado tenemos que cuando, como consecuencia, digamos, negativa de lo que fue el COVID y el aislamiento social, ¿no? Preventivo y obligatorio, estuvimos 2 años todos confinados, etcétera, con las consecuencias claras para la salud de todos, con las consecuencias, digamos, nefastas de la propia enfermedad, de la propia epidemia, con las consecuencias psicológicas que ha dejado en muchos de nosotros ese tipo de confinamiento. Esto también ha servido, ¿no? Como consecuencia negativa, lo remarco y lo subrayo, como un experimento social. Porque fíjense que nosotros estamos hoy manteniendo esta charla a través de una plataforma digital, algo que era impensable hace 3, 4 años atrás. Seguramente hace 3, 4 años atrás nos hubiésemos juntado todos en un gran salón y hubiésemos disertado sobre estos problemas. Hoy tenemos que, como consecuencia del COVID, hemos desarrollado una sociedad hipervigilada, donde a través de algoritmos, a través de aplicaciones, podemos conocer la geolocalización de una persona, los datos biométricos, etc. Y esto fue todo gracias a lo que es el derecho penal sanitario, el derecho penal relacionado con los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal, que justamente fueron los utilizados para avanzar sobre, para algunos, para las libertades, etc. Más allá de la finalidad, hay que también atender a los medios. Sabemos todos que la finalidad no justifica los medios. Entonces, más allá de todo eso, lo que a mí me trae como consecuencia es que en el plano del proceso penal, el aislamiento sigue estando vigente porque hoy se ha avalado, por ejemplo, que un juicio se realiza de manera sincrónica, a través de una plataforma de Zoom. Ya no es necesario tener que el imputado tenga contacto con los jueces o tenga contacto con quien lo acusa. ¿Cómo agilizamos esa conversación o ese derecho de comunicación que tiene el imputado con el defensor? Vemos también que la hipervigilancia se traduce en utilización de drones. Ahora los drones se utilizan para investigar cualquier tipo de delitos, narcotráfico, delitos contra el medio ambiente, delitos contra los animales, etc. Tenemos también los datos biométricos como una nueva realidad. Entonces, yo creo que el problema es que no tenemos un concepto material de salud pública. Ese concepto de salud pública aparece enmascarado, aparece escondido ahí en el Código Penal, debería tener una autonomía propia y definir claramente qué entendemos. Porque por el otro lado, sumando mayores contradicciones, tenemos la ley 26.529 que regula los derechos del paciente. Y el artículo 2, inciso 6, habla del principio de autonomía del paciente. Es decir, la ley de salud pública le reconoce al paciente la autonomía propia que es reconocida, obviamente, derivada o reflejada de la Constitución Nacional.
Entonces, todo esto, digamos, la síntesis que uno podría hacer de todo lo que vimos, por lo menos en este panel, es lo siguiente. No tenemos una política criminal que mire al siglo XXI, no tenemos en cuenta que hoy en día, a nivel internacional, el problema pasa por la criminalidad organizada, ya sea estatal, paraestatal, etc. No tenemos en materia de salud pública, por ejemplo, una responsabilidad penal de las personas jurídicas, más allá del modelo de heteroresponsabilidad, responsabilidad autónoma que uno puede elegir. Pero ¿qué pasa hoy en día? En una sociedad donde la fabricación, distribución y comercialización de medicamentos, de alimentos, de sustancias, etcétera, está en manos, digamos, generalmente de las empresas, no de particulares. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal del producto defectuoso? O sea, vamos a aplicar el modelo de castigar, digamos, la idea es de la adulteración de algún medicamento, de adulteración, digamos, de algún alimento, etcétera, que puede influir eventualmente en alguna persona y con eso afectar la salud pública, es el modelo, digamos, que yo denomino comercio chino, o vamos a ver quién es el que está atrás y quién es el responsable. En materia de medio ambiente, ¿vamos a aplicar la perspectiva del camión atmosférico o vamos a investigar directamente a las empresas que son las principales o las corporaciones nacionales, multinacionales, que son las que realmente provocan una afectación del medio ambiente? Entonces, todas estas cuestiones, digamos, las propongo para discutir, si bien mucho tiempo no tenemos, pero me parece que lo que primero, antes digamos, uno no sabe si esto es un festejo por los 100 años o le queremos dar la carta de función al Código Penal. Pero antes de hacer cualquier cosa, me parece que tenemos que tener en claro cuál es la política criminal que queremos aplicar y teniendo en cuenta que viene un siglo XXI dentro de lo que es una sociedad de la información y una sociedad que está hipervigilada. Muchas gracias y les agradezco a las 19 instituciones que organizaron este evento y a Analía Ramponi por ser la coordinadora del panel. Muchas gracias. Gracias, doctora Bozo. En nombre de las 19 instituciones que han organizado estas jornadas, gracias a todos y todas las intervinientes en este panel, tanto como la coordinadora y los y las panelistas. Y hacemos un cuarto intermedio hasta las 17:45, 8 minutos como para seguir con el horario preestablecido. Y continuamos con el panel número 6. Muy buenas tardes a los presentes. Gracias.